La última encuesta Academ sobre el balotaje presidencial posicionó al candidato Gabriel Boric sobre José Antonio Kast. Vamos a conversar sobre este resultado con el gerente de Asuntos Públicos Academ, Roberto Isixson. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. No, buenos días todavía. Muy bien, ¿y tú, Claudia? Muy buenos días. Bueno, echábamos de menos la Academ porque obviamente no se podía publicar ya tan previo a la primera vuelta, pero ya tenemos resultados, sobre todo de la segunda vuelta, que genera tanta expectación. Se había adelantado primero Pulso Ciudadano, que daba una diferencia tremenda entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Lo de ustedes sigue siendo una diferencia importante, pero un poquitito más cerca, ¿no? Efectivamente, o sea, esta primera encuesta post primera vuelta da cuenta de una diferencia que, para que se entienda bien, en términos técnicos, por así decirlo, es una diferencia que es estadísticamente significativa en favor de Gabriel Boric. Es decir, si la elección hubiera sido el domingo anterior, probablemente Gabriel Boric hubiera sido el presidente de la República, y 8 puntos de distancia en la proyección electoral, 54% para Gabriel Boric, 46% para José Antonio Kast. Ahora bien, dicho eso, esta es una fotografía de un momento en particular que se tomó hasta el trabajo de campo hasta el viernes pasado. Quedan 3 semanas de elecciones, quedan 2 debates al menos públicos, el comienzo de la franja. Y a propósito de lo que decía Claudia, que me parece interesante, es que la campaña prácticamente todavía no comienza, no va a haber ni un debate, la franja no, y nosotros entramos en veda de nuevo este sábado. Sí. O sea, este sábado va a ser la última encuesta que vamos a poder publicar, lo que de alguna manera creo que es una ley profundamente antidemocrática que evita que los chilenos puedan acceder a información y que otros pueden pagar. O sea, además genera asimetrías de información muy grandes. Y como demostró los resultados de la primera vuelta, creo que al final solo le hace daño a la opinión pública, que se queda sin acceder a información que puede ser importante para la toma de decisiones. No, totalmente. Además que, por ejemplo, esta semana tenemos a uno de los candidatos que ni siquiera está en Chile. Estamos hablando de José Antonio Kast. No vamos a tener ningún debate de por medio, que muchas veces eso termina generando la diferencia. A veces ni siquiera exponen tremendas ideas, pero ya la templanza, la mesura que muestran en el debate hace que terminen siendo catalogados como los ganadores, de acuerdo a los expertos y la opinión pública. Nada de eso vamos a tener de acá a la próxima medición. O sea, el resultado probablemente va a ser similar al que ya tuvieron. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. De hecho, nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades, pero hoy día los debates se han transformado en la principal herramienta que tiene la ciudadanía para construir preferencia electoral, sí, o para modificarla. Hay 2 ejemplos muy concretos. En la primaria, tanto de Chile Vamos como de Apruebo Dignidad, los resultados cambiaron la última semana después de los debates. Y eso las encuestas lo tienen completamente reflejado. Antes de los debates ganaban Lavín y Jadwe. Después del debate, especialmente del último debate, ya se terminó por consolidar la brecha en favor de Boric y de Sichel. Luego, otro antecedente muy claro, en esta primera vuelta, cuando José Antonio Kast comienza a crecer en las encuestas y termina llegando al primer lugar, fue por los 2 debates televisados. Sebastián Sichel perdió el 85% de su capital político, se lo traspasó a José Antonio Kast, y eso fue el resultado de los debates. Entonces, claro, es importante esto. No evaluemos después a las encuestas con la fotografía de un momento, sin considerar que hay debates entre medio, que hay franja, que van a haber movimientos. Hoy día José Antonio Kast fue a Estados Unidos, no sabemos si juntarse con París o no, si no, no sabría qué fue, digamos. Y por lo tanto, la encuesta que va a tener la mayor capacidad predictiva de la elección presidencial va a ser la que se haga la semana después del último debate del 13 de diciembre. Exactamente, o sea, básicamente en el último tiempo, que sabemos que es crucial y es súper importante, no vamos a tener acceso a ninguna medición. Y mientras no pase nada, claro, mientras no pase nada, que esta semana probablemente vamos a tener resultados similares. ¿Tú crees de todas maneras, debido a la experiencia en Academ, que acá podrían ser factores determinantes el fenómeno tanto de Isquiasiches para Gabriel Boric y Paula Daza en el comando de José Antonio Kast? No, yo tengo la impresión de que eso no va a mover mucho la aguja. Creo que la incorporación de Isquiasiches uno podría asignársela a la buena semana que tuvo Gabriel Boric, que le permite tener esta diferencia de 8 puntos por sobre José Antonio Kast. Creo que el hecho de que se sumara la subsecretaria Daza, que recordemos era la mejor evaluada del gabinete de Piñera, casi un 80% de aprobación, la gente le tiene mucho cariño, había sido reina Huachaca hace poco. Me parece que es una acción positiva que podría tener alguna reacción,
pero que no va en la línea donde José Antonio Kast está sufriendo. Nosotros hicimos nuestra encuesta de la última semana, me parece que es importante, que da algunas luces en esa línea. Preguntamos cuáles eran los principales temas que deberían tomar los candidatos presidenciales para la segunda vuelta, y vimos cuán fuerte o cuán débil estaba cada uno en ello, y a José Antonio Kast se le marcan claramente 3 temas que son prioridades y que son sus debilidades, que los temas asociados a los derechos sociales, temas asociados a la reforma de pensiones y temas asociados a la mujer. Entonces Paula Daza no calza en ninguno de esos 3 ejes, salvo que en el fondo asuma un rol un poquito más protagónico. Al mismo tiempo creo que ensució un poco el anuncio de Paula Daza cuando esto partió, que primero iba a trabajar fuera de las horas laborales, después iba a seguirse 15 días de vacaciones sin goce de sueldo y después termina renunciando. O sea, fue un proceso un poquito dilatado que creo que terminó ensuciando el anuncio, y no creo que sea el hecho que le permita a José Antonio Kast cerrar la brecha con Boric. Creo que en específico hoy día los problemas de Kast están en, primero, el votante de Sichel. Solo el 50% de ese electorado declara votar por Kast, el otro 50% dice que o no va a votar, o incluso un presidente que es chileno declara que va a votar por Boric. Luego, evidentemente, no ha cumplido las expectativas de atraer al votante al votante Parisi. Eso podría cambiar esta semana, si que efectivamente este rumor de que podría haber algún pacto entre Kast y Parisi se consolidara. Y en tercer lugar, que me parece muy relevante, es el tema de la mujer, de nuevo. Y sobre todo las mujeres que, por ejemplo, votaron Sichel, que por ejemplo votaron Parisi, o que no han votado y que sienten que hay una debilidad. Si Paula Daza puede cumplir un rol en eso, va a servir. Si no, creo que todavía queda una pieza más clara por cerrar. Lo vimos hoy día, déjame terminar con esta idea, en la declaración que hizo Sebastián Sichel. Le exige 9 puntos para poder darle su apoyo, y la mayoría de ellos están relacionados finalmente con estos temas más valóricos. Sí. Roberto, se critica mucho, ¿no? En definitiva, las encuestas, sobre todo cuando no reflejan lo que termina pasando, cuando se da la sorpresa. Pero ¿tú crees que acá hay margen de error? O sea, si la elección fuera este domingo, efectivamente gana sí o sí Gabriel Boric, de acuerdo a los resultados que ustedes tienen. O sea, lo primero que yo puedo decir es que Chile tiene una tradición bonita, por así decirlo, en términos de el desarrollo de encuestas electorales que han permitido adelantar las grandes tendencias de prácticamente todas las elecciones presidenciales. Desde el 90 a la fecha, te diría yo. O sea, y estoy pensando por la encuesta de CEP cuando se crea el 89, la encuesta de IMAC después, la encuesta CADEM. O sea, en general, nunca una encuesta no ha logrado anticipar quién va a ser el próximo presidente de Chile. Y en general, las encuestas también han tenido la capacidad de anticipar todos los procesos electorales que se han vuelto más complejos, producto del voto voluntario, producto de la irrupción de redes sociales y producto de cómo la opinión pública cambia con la velocidad que cambia de opinión o el retraso de la formación de opinión a los últimos 15 días que se han transformado en fundamentales. Nuestra encuesta tuvo la capacidad de anticipar sin margen de error el plebiscito, la convención constituyente. Sí, entiendo que se haya instalado la duda sobre las primarias, pero eso está más bien asociado con esta ley que prohíbe la difusión de encuestas, más que con que la encuesta no haya tenido la capacidad de anticiparlo. Claro. Eso lo conoció gente en público. Entonces, yo te diría que efectivamente sí. O sea, hoy día la diferencia entre Boric y Kast es una diferencia que es estadísticamente significativa, y que si la elección hubiera sido el domingo pasado, Gabriel Boric hubiera sido el próximo presidente. Ahora, de nuevo, quedan 3 semanas y sabemos que quedan 3 semanas con hitos que son importantes. Exacto. Sobre todo los debates y sobre todo, en el fondo, también está la franja y qué acciones puedan tomar los candidatos para hacer la brecha. Y ahí recordemos también que los errores se pagan caro. José Antonio Kast probablemente, si es que no hubiera tenido ese desempeño que tuvo en el último debate, probablemente hubiera obtenido una diferencia más significativa en la primera vuelta con Boric de la que tuvo. Sí. Y eso le hubiera dado una ventaja, o hubiera hecho al menos que el contexto con el cual hubiera comenzado esta elección hubiera sido distinta. Recordemos que hasta antes del debate Kast tenía una ventaja de casi 5 puntos sobre Boric. Y después del debate esa ventaja se diluyó a 1 punto, 2 puntos, que fue lo que finalmente dio cuenta de esta elección.
¿Qué crees tú que puede pasar si es que José Antonio Kast, en este viaje a Estados Unidos, donde se va a reunir con empresarios, etcétera, efectivamente se reúna con Franco Parisi y lo termina convenciendo? Porque acá Franco Parisi intenta tomar un protagonismo diciendo no le digan a nadie por quién van a votar para mantenerlos en ascuas, etcétera. Si finalmente se decide con este viaje en prestarle su apoyo directamente a José Antonio Kast, ¿tú crees que esto puede inclinar la balanza de manera importante o sería algo muy marginal? No, yo creo que, o sea, es importante. Franco Parisi tiene 1 millón de votos. Ahora, no es del todo claro, y esto es importante también decirlo, de que los candidatos tengan la capacidad de endosar a todos sus electores de un candidato a otro. Eso no ocurre. O sea, de hecho, la encuesta que nosotros publicamos este domingo da cuenta de que, por ejemplo, el voto de Jasna Proboste en un 60% se va a Boric, en un 10% se va a Kast y un tercio se declara indeciso. O sea, no hay un traspaso automático. De hecho, con la experiencia que uno tiene, tú te das cuenta, por ejemplo, que más o menos hasta un 70% tú podrías endosar. Y el resto se te distribuye o se te diluye. Ahora, si es que efectivamente Franco Parisi terminara apoyando a José Antonio Kast, cosa que el 2013 no hizo, el 2013 no apoyó a ningún candidato, podría inclinar hasta un 70% de su electorado. Estamos hablando de casi 700.000 votos, 650.000 votos, por lo tanto es efectivamente una cuestión importante para poder cerrar la brecha que hoy día está presente en la elección. O sea, son 8 puntos de diferencia, pero 650.000 votos podría dejarlos de nuevo prácticamente en una situación de empate. Sobre todo si es que lograra reforzar, además de esos 650.000 votos, al voto de las mujeres que votaron por Sichel y que hoy día se resisten a votar por José Antonio Kast y que se están declarando indecisas. Sí. Ahora, después de un debate que sabemos que es uno de los hitos importantes que pueden mover la balanza, ¿tú crees que todavía, con los resultados que hay hoy, estos puntos de diferencia, después de un debate, se podría inclinar a favor de José Antonio Kast y revertir la situación que estamos viendo hoy en la encuesta? No creo que hoy día, con 8 puntos de diferencia, que un debate sea tan decisivo, salvo que alguno de los candidatos cometiera algún error muy grosero, por así decirlo. Ahora, en general, lo que uno ha visto en los debates anteriores, digamos, es que el que va en primer lugar lo que hace más bien es administrar sus errores, digamos. Tratar de evitarlos y de contener en el fondo que cometer algún error que le pueda generar algún daño. Creo que Gabriel Boric en eso va a llegar mucho más cómodo a un debate. Ahora, también es cierto que a José Antonio Kast le acomodan los debates donde va como retador y no como frontrunner. O sea, los 2 primeros debates de José Antonio Kast fueron muy buenos cuando era el retador que estaba creciendo en las encuestas y quitando el electorado a Sebastián Sichel. Y el último fue muy malo porque él era el primero, por lo tanto los demás lo retaban. Entonces aquí creo que en el caso de Boric lo que va a tener que tratar de hacer en el próximo debate es administrarlo lo mejor posible, evitar cometer errores, pero vamos a ver un Kast que va a ir a buscarlo, que va a ir a retarlo, porque sabe que si es que no se juega todo lo que tiene en esos 2 debates, probablemente no le va a alcanzar para cerrar esa brecha con Gabriel Boric. Sí, bueno, está complejo el panorama, uno no sabe tampoco cómo se van a terminar repartiendo los votos. Lo que sí está claro es que de todas maneras el panorama podría cambiar de acá al día de la elección y que todo puede pasar. Ahora, ¿cómo se explica que desde la primaria, porque hay muchos expertos electorales que dicen, bueno, el que ganó la primera vuelta, en general, por estadística, es el nuevo presidente de Chile, y en este caso era José Antonio Kast. Obviamente, cuando los resultados preliminares llevaban poco tiempo, había un margen más importante entre Kast y Boric, y que luego se fue acortando hasta prácticamente un empate técnico. Pero se diferenciaron mucho. ¿Dónde ves tú el problema? Hemos visto claramente más presencia mediática, puntos de prensa, etcétera, de Gabriel Boric, en este caso más que de José Antonio Kast. Hemos visto algunas funas también hacia José Antonio Kast que han tenido bastante visibilidad en los medios de comunicación. A ver, esto es interesante, Claudia, y creo que es súper importante el punto. En Chile, en este Chile nuevo, por así decirlo, están pasando cosas que no pasaban hasta la elección del 2017. Por ejemplo, quien comenzaba ganando en las encuestas con 1 año de anticipación había terminado siempre siendo el presidente de Chile. Desde Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera II. Y eso ya sabemos que no ocurrió.
Esta elección la comenzó ganando antes Lavín y Jadwe, la primaria la ganó Sichel y Boric, después las encuestas las lideraba Sichel y Boric, terminó pasando primero José Antonio Kast. Ahí hay un antecedente interesante. Lo segundo es que en Chile tampoco se producían cambios repentinos durante los últimos 15 días, y sí, ahora ocurre. Por ejemplo, ocurrió, a pesar de que la convención constituyente siempre estuvo por sobre la convención mixta, casi 15 puntos de diferencia, recién las últimas 2 semanas se amplió la diferencia. También ocurrió, sabemos, en las primarias. La lideraba Lavín y Jadwe, terminó ganándola las últimas 2 semanas Boric y Sichel. Y bueno, como tú bien dices, efectivamente, en Chile siempre ha ocurrido que quien gana la primera vuelta termina siendo el próximo presidente de Chile. Pero sabíamos, y esto nosotros lo hemos dicho en otros lugares, digamos, es que no es esta la oportunidad necesariamente. ¿Por qué? Porque la brecha que existe entre Kast y Boric es de solo 2 puntos. En cambio, por ejemplo, Sebastián Piñera en 2017 sacó un 37%, versus el 23% de Guilla. Habían 14 puntos de diferencia que son prácticamente irremontables. Lo mismo de Bachelet hacia atrás, quizás probablemente lo más parecido a esta elección es lo de Ricardo Lagos con Lavín en primera vuelta, pero acá había muchos más candidatos, entonces ahí estaban concentrados en solo 2, que era prácticamente como una segunda vuelta. Entonces las condiciones son distintas. Hoy día Gabriel, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric obtuvieron los resultados más bajos que han obtenido los líderes de una elección presidencial. Y eso hace que esta elección comenzara, al menos en la segunda vuelta, con un nivel de incertidumbre muy alto, pero que creo, en el caso de Gabriel Boric, tuvo una muy buena semana, logró finalmente cambiar un poquito el eje de la conversación de esta elección, logrando los apoyos desde la DC, pasando por Lagos, la DC incluso de Carolina Goich, pasando por Lagos, Marco Enríquez, Yanna Proboste, hasta el PC, lo que de alguna manera le permitió a Boric es cambiar la conversación. Y hoy día más o menos me parece que la dinámica de esta elección se ha transformado en gobierno-oposición, y creo que, por ejemplo, Boric lo ha resaltado, declarando que ahora Kast es el candidato de la moneda porque sale el ministro de Educación a dar su apoyo a Kast, ¿cierto? O con el ingreso de Paula Daza. Más que sea una elección de cambio versus orden, por ejemplo, que es lo que creo que predominó durante la primera vuelta. Si José Antonio Kast no logra, desde mi punto de vista, volver a poner en el primer eje o la primera importancia los temas de delincuencia, de orden público, de violencia, de la violencia del conflicto de la Araucanía, de inmigración, y en economía no va a ganar la elección. Si los temas siguen siendo gobierno versus oposición, si siguen siendo los temas valóricos, si siguen siendo los temas medioambientales, con seguridad lo va a ganar Gabriel Boric, que se siente que está mucho más cómodo en esa posición. De todas maneras. Vamos a ver qué pasa. Lamentable el tema de las encuestas, ¿no? Ojalá que eso algún día se pueda modificar para que efectivamente además se pueda votar, si simplemente es información, ¿no? O sea, Claudia, de hecho, te paso un dato. Hay un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados que efectivamente busca corregir el tema de los 15 días reduciéndolo a 4, pero está agregando otros artículos que lo que van a provocar es que simplemente no tengamos encuestas electorales. Eso es lo que esa es la intencionalidad hoy día que uno ve desde la Cámara de Diputados, desde la política en general. Sí. Que no existan encuestas electorales, y creo que en el fondo es un profundo error. Sí, hay que hacer una diferencia entre que los candidatos tengan un margen para no poder seguir haciendo campaña y que nosotros tengamos acceso a la información, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto Dixon, por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Encantado, Claudia, igual.